Primero que nada, quería agradecer la invitación a hablar. Este es un particular en esta área, que es el área en la cual trabajo, que me encanta a mí, que es construir, agregar privacidad y seguridad en redes en general. Pero aquí voy a poner un asterisco. En realidad es muy importante en la nota al pie, usando criptografía, herramientas criptográficas avanzadas. Vamos a ver a qué me refiero. En particular, bueno, ese soy yo de acuerdo a un estudiante que una vez me lo mandó, pero ahí estaba un poco más joven, tenía más pelo en ese momento, no sé por qué, debería actualizarlo. Algo que no voy a hablar es seguridad en el contexto de ataques, hackers, atacando, vulnerabilidad, etc. No voy a hablar de eso, ¿ok? Vamos a hablar de un tema distinto de seguridad. Y la motivación de lo que yo quiero hablar ahora tiene que ver con usar el siguiente problema. Acá no se alcanza a ver porque claramente cogí el color incorrecto para el proyector, pero acá hay una nubecita, ¿ok? Es que hoy en día tenemos sistemas distribuidos, los móviles, los equipos, los laptops, etcétera, y que comparten mucha información. ¿Y por qué comparten información? No porque queramos compartir, es porque obtenemos servicios de ellos. Compartimos información para que nos den cosas. Compartimos nuestra posición GPS para que nos den la posición en un mapa, nos den el tráfico, etc. Compartimos información en Facebook, o algunos comparten, yo casi no comparto porque demasiado paranoico para estar compartiendo información en Facebook. Pero la idea es que tú compartes porque te dan información. Pero la pregunta es, primero, ¿cómo? La preocupación es, ¿qué pasa con esa información? ¿Quién la puede ver? ¿Puedo controlar yo quién la ve? Y lo otro, cuando yo veo información de otros, ¿cómo sé que esa información de alguna manera es correcta? Es un problema más el que nos gustaría tratar acá. La motivación de esto, de alguna manera, se encarna en problemas como el siguiente. Hoy en día cada vez más tenemos dispositivos que comparten información y que, por ejemplo, buscan obtener un servicio. Acá hay un ejemplo clásico que es una red eléctrica inteligente. En una red eléctrica inteligente, cada una de las casas, aquí tiene una bombilla eléctrica, tiene un medidor, y estas dos cosas son inteligentes, quiere decir que tiene un computador adentro que son capaces de interactuar con un servicio posiblemente en la nube en algún lado, que calcula, le reportan, por ejemplo, cuánta energía consumen, y de vuelta obtienen estadísticas interesantes, estadísticas útiles para cada una de las personas. Por ejemplo, cuándo es más recomendable usar la energía, cuándo es más barata, etc. El proveedor del servicio típicamente quiere tener valores agregados, quiere tener valores de, por ejemplo, quién está consumiendo, cuáles lugares demandan más, etc. ¿Okay? Este es un ejemplo bien típico. Ahora, el problema con esto es que implícitamente, cuando uno va a ver las estadísticas de los reportes de energía, cuando ve de lo que consumen cada uno de ustedes, de hecho uno puede determinar, por ejemplo, a qué hora se levantan, cuándo prendieron la cafetera. Después, si en la noche se levantaron, abrieron el refrigerador, también puedo saberlo porque hay un pic en el consumo. Y después exactamente cuánto tiempo se demoraron en levantarse, porque el pic para, por ejemplo, va a prender el café. Y finalmente, a qué hora vuelven. Ahora, no sé ustedes, pero en general a uno después de un rato le empieza a preocupar con esta información de mi comportamiento. Es un poco inocente suponer que esa información nunca va a caer en malas manos. Eventualmente esa información puede ser útil. Va a ser útil para la compañía eléctrica en forma agregada, pero necesitan ellos tener toda mi información, necesitan saber particularmente a qué hora me levanto, o si volví en medio de la tarde a mi casa a tomarme un café o a almorzar, o me escapé de la pega ese día. ¿Necesitan saberlo? No es muy claro que necesiten. Y de repente a uno le gustaría mantener por lo menos el control de esa información. Y este es el problema principal. El problema principal es que hoy en día hay muchos datos de usuarios en estas redes, en estos sistemas distribuidos que están entregándose a la nube. Hay algunos usuarios potencialmente maliciosos, es un pequeño diablito, eso significa un usuario malicioso. Sin embargo, todos están esperando recibir estadísticas. Y nuestra pregunta es,
¿somos capaces de proveer un servicio, entregar la estadística y al mismo tiempo preservar la privacidad de estos datos? La primera pregunta es, ¿qué hablamos con privacidad de los datos? Es una primera pregunta. ¿Están dispuestos ustedes a compartir esta información? Si ustedes van y les regalan uno de estos medidores, se los regalan. Y les dicen que va a ser gratuito mientras ustedes me envíen esa información. Y al regalar, con esos medidores pueden ahorrar algo de energía, porque por ejemplo les va a decir cuándo sale más barato consumir energía. La pregunta de ustedes, ¿están dispuestos a regalar esa información de ustedes, de cuándo se levanta, cuánto consumen, etcétera? Es una primera pregunta que hay que hacerse. De hecho, esa pregunta no es tecnológica. Es una pregunta respecto a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Si la conclusión que típicamente la mayoría llega es que en ciertos casos sí, quizás me gustaría tener el control, bueno, en ese caso, esta pregunta es relevante. ¿Cómo resolvemos este problema? Resolver el problema en términos de simplemente sabes que vamos a confiar en que esta nube se porta bien y los que hacen el servicio son buena gente, chicos buenos, y van a tomar esa información y nunca la van a revelar, nunca la van a nunca se les va a perder. Es un poco, de nuevo, muy inocente. Vemos todos los días, no sé, para mí que trabajo en seguridad, todos los días uno ve reportes de grandes empresas que lo han hackeado y le han robado la información. Y la publican en varios lados, publican información de sus usuarios. Le han pasado a los gobiernos, le ha pasado a grandes empresas, le pasó a Sony, le ha pasado a cuánta empresa, probablemente nombre de una empresa y le ha pasado. Entonces no es solo un tema de malicia, no solo que yo desconfíe en el caso anterior de Chilectra, que Chilectra va a tomar mi información de mi consumo y la va a andar diciendo, mira Alejandro, el martes en la tarde no estuvo en la tarde, no estuvo en su trabajo, sino se fue de vuelta a la casa. No es que desconfíe de Chilectra, mi problema es que en general esta información agregada posiblemente puede caer en malas manos simplemente por desidia del agregador, de la persona que tiene que calcular estas cosas. Entonces tenemos que ver el mecanismo para prevenir esto. No es solo un tema de confianza, no es solo en confiar que el que está agregando los datos, el que está recibiendo estos datos se va a portar bien, es honesto. De hecho, cuando el que está agregando los datos es el Estado, el clásico problema que uno tiene, la discusión que uno tiene, no, pero si yo no tengo nada que temer, que nada hace, nada teme. ¿Han escuchado eso? Bueno, el concepto nada hace, nada teme es extremadamente pernicioso en el sentido de que si fuera así, todos no tendríamos problema en vivir en casas de vidrio. Si alguno de ustedes me dice que nada hace, nada teme, yo le digo, deme su contraseña de Facebook, deme su contraseña de todos los servicios, y bueno, hágame una copia de su llave en la casa, etcétera. Claramente tenemos razones para querer ocultar ciertas cosas por razón de simplemente porque nos queremos mantener nuestra libertad, nuestra independencia. Entonces lo que sucede es que cuando estamos hablando de estos Big Data, no es solo de repente estos proveedores de servicios, sino también tiene que ver con gobiernos, por ejemplo, tiene que ver con Estados, y queremos ser capaces de decir, mira, yo te voy a entregar la información de mi móvil, de mi GPS, pero me gustaría que esa información se usara en este contexto para calcular estas cosas, no que quedara simplemente disponible a por ejemplo, un Estado que pueda saber exactamente dónde estoy en todo momento. Lo único que le gustaría es que el Estado haya una especie de compromiso de que solo la va a usar en caso que, por ejemplo, haya que algún reporte a un juez de algo que necesite un posible crimen. Pero la pregunta, ¿cómo controlamos eso? Quizás confiamos en el gobierno de ahora, pero en el próximo no. Quizás no confío en el de ahora y quizás confío en el próximo. ¿Cómo lo hago? Hay que agregar ciencia a esto. No un solo confianza, hay que agregar ciencia. ¿Cómo lo hacemos? Esto es un tema que en criptografía se ha estudiado hace harto tiempo. El tema es el siguiente, se denomina computación multipartita segura. Es una de las técnicas que va más allá de los conceptos básicos de encriptación y firma. Me van a tener que aguantar un poco, sobre todo los que nunca han visto criptografía, pero criptografía va más allá de encriptar y firmar. Y uno de los temas en los cuales se puede usar criptografía avanzada en este concepto de computación multipartita segura, que es SMC por Secure Multiparty Computation. Y la idea es que en un entorno distribuido, la gente se preguntaba, si tenemos un entorno completamente distribuido, estas casas, y entre ellos, por ejemplo, quieren calcular el consumo promedio. Pero
cada casa tiene un input privado, que es su consumo individual, que no lo quieren revelar. Es posible que entre ellos, enviándose mensajes de distinto tipo, por ejemplo encriptados, logren producir al final el consumo promedio y no revelar nada de los consumos individuales. Bueno, esa magia sí existe, existen protocolos para hacer eso, existen herramientas que permiten a uno mandar esto, esencialmente mandarse un mensaje encriptado de un lado a otro de una manera astuta y que logra finalmente producir este efecto. Pero lo principal es que la garantía de privacidad es súper fuerte. Ningún participante, al final de esto, sabe más información de los consumos de los otros participantes que lo que se pueda derivar del promedio. ¿Okay? El promedio va a ser público. Entonces este es un problema resuelto, entre comillas, esto partió en los 80, como el 85, por ahí partió este problema. En ese entonces la gente lo hacía por razones académicas. Hoy en día cada vez más se empezaron a preguntar. Este problema quedó más o menos resuelto, vamos a ver, como en los 90, que hicieron los primeros algoritmos matemáticos para resolverlo, y quedaron felices los académicos, se fueron a escribir artículos en otros temas. Y resulta que ahora, en los últimos 10 años, es cuando la gente empezó a preguntarse, bueno, estos algoritmos son rápidos, ¿no? ¿Podemos usarlos? Y se dieron cuenta que eran ultra lentos, que no funcionaban bien, que en la práctica necesitamos buenas herramientas. Entonces, les voy a hacer un mini curso de qué herramientas son las que se necesitan. El mini curso es bastante light, o sea, no les voy a poner en particular ninguna fórmula, creo que ninguna. Simplemente para motivarlos que estas herramientas de criptografía para resolver esto no son solo encriptación y firma. ¿Okay? Vamos a ver por lo menos 4 de ellas, que es las que están acá. El primero es un caso especial, vamos a ver los circuitos ilegibles o scrambled circuits en inglés, que se usaron para resolver el caso en que tenemos dos participantes que quieren resolver una función. ¿Qué significa? Que quieren calcular una función. Y esta función dependen de input de los dos. Un bonito ejemplo de esto, el ejemplo que se llamó clásico, era el problema de los millonarios. En criptografía le encanta a los criptógrafos darle nombre a los problemas. Y se hablaba del problema de dos millonarios que querían saber quién tenía más plata sin revelar cuánta plata tenían. Entonces la fórmula que quieren calcular es la función mayor que. Los dos inputs son los sueldos de lo que ganan cada uno de los millonarios. Y la pregunta, ¿cómo lo hacen sin revelar? Yo quiero saber si yo gano más plata que él o él más que yo, sin revelar los montos exactos. Bueno, este problema se estudió mucho desde el 82 en adelante. Y lo interesante es que una de las estrategias que se logró hacer, y que parece bien extraño, pero después de un tiempo al revisarlo esto tiene harto sentido, es que una manera de resolverlo cuando hay dos participantes, solo dos, es que existen técnicas que permiten tomar la función mayor que, por ejemplo, o la función que yo quiero calcular y expresarla como un circuito lógico. Piensen con puertas AND, OR, NOT, etc. ¿Ok? Y lo interesante es que este circuito puede de alguna manera, entre comillas, medio como encriptarse. ¿Qué significa? Que cada una de estas compuertas, en realidad, como que las modifica un poco para que el que recibe el circuito no sabe exactamente qué compuerta está calculando. Que envía el circuito, toma el circuito, la función que quiere, lo aleatoriza, lo hace ilegible y se lo envía al participante B. Y hay un proceso, que no voy a entrar en detalle, pero en que el participante B puede obtener el input del participante A de una manera, un input en fondo ilegible, que es capaz de él meterlo en el circuito elegible y calcular algo, pero él no sabe muy bien qué es lo que está calculando. Eso es una técnica que se usa, algo que se llama Oblivious Transfer, pero la gracia es que al final el participante B puede calcular el resultado, que pueden pensar que el resultado es un resultado ilegible, que pueden pensar que es una especie de resultado encriptado, y se lo envía igual a todo el participante A. Ahora, esto fue una de las primeras soluciones. En el año 82, de hecho, Andrew Yao fue uno de los primeros que propuso esto, que es un excelente investigador de Princeton, muy mal charlista, pero excelente investigador. Tremenda decepción ir a verlo, un gran héroe, ir a verlo en una presentación, y la presentación más aburrida que he estado en mi vida, pero el rayo es realmente brillante. ¿Y qué ha pasado? Que después de eso,
empezaron a se dieron cuenta que las primeras soluciones de este circuito, las primeras, tenían varios gigas que debía mandar el circuito. Claramente, si yo creo que calcular la función mayor que mandarle varios gigas al otro no tiene mucho sentido, más encima en un celular o algo así, cero. Pero después de un tiempo y en los últimos años han revisado esto de nuevo y la eficiencia de esto es mucho mejor y de hecho muy rápido. Hoy en día las últimas soluciones, una solución que publicaron hace un par de años atrás, hace que uno puede calcular algo así como esencialmente un poquito más de una compuerta por microsegundo. ¿Por qué eso es útil? Porque, por ejemplo, calcular la encriptación simétrica usando un algoritmo como AES de un mensaje, tenemos algo así como 33.000 compuertas. Entonces, 33.000 compuestas en microsegundos, eso significa que puedo calcular circuitos interesantes en segundos. Esto se puede hacer bien. El problema es que tenemos para dos participantes. Existe un área que se llama las demostraciones de nula divulgación, que es la traducción de Zero Knowledge Proofs, que es esencialmente otra de las técnicas, otro de los ingredientes. Y este ingrediente tiene que ver con que en muchos de estos protocolos, por ejemplo, el protocolo para calcular el consumo promedio, requieren que la gente diga la verdad, que la gente diga estoy calculando correctamente las cosas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo yo demuestro que estoy calculando un valor correctamente? Que tengo mi entrada, tengo mi input, mi consumo, y me piden tomar mi consumo y, por ejemplo, dividirlo en dos. ¿Cómo puedo demostrar que eso lo estoy haciendo correctamente sin revelar mi consumo? Bueno, existen unas técnicas que se llaman las Zero Knowledge Proof o demostraciones de nula divulgación, que fueron también creadas hace bastante tiempo, y lo que permiten es que a un demostrador que tiene un valor, por ejemplo el consumo, demostrarle a un verificador, darle una demostración interactiva, o sea, convencerlo de que el valor que tiene encriptado realmente es el valor correctamente calculado. Y lo que significa, esto típicamente refiere a interacción, tienen que conversar, mandar mensajes para allá y para acá, pero finalmente el verificador queda convencido de que el valor que hizo el demostrador, que calculó, es correcto. Imagínense lo siguiente, por ejemplo, imagínense que esto se usa muy típicamente para decir, ok, mira, yo encripto mi consumo en dos mensajes, acá y acá, y se lo tengo que enviar estos dos valores a dos personas distintas. Primer problema, ¿cómo le demuestro a todo el mundo que es el mismo valor que está aquí y acá? Los dos están encriptados. Los dos textos cifrados pueden ser distintos, pero el mensaje que está dentro puede ser igual. Para eso se usa esto. Esto se puede usar, de hecho se puede hacer incluso no interactivo, un solo mensaje, una especie de firma que uno le agrega al texto que permite que el verificador, que el que recibe el texto, pueden verificar que está correcto. Esto es realmente bien mágico, las demostraciones en una divulgación es realmente bien mágico, es un área muy muy bonita, hay demostraciones teóricas muy bonitas que esencialmente si la propiedad que yo quiero demostrar está en NP, hay una clase de complejidad que se estudia, que es la clase de NP, donde esencialmente todas las propiedades que yo puedo decir, expresar de una manera razonable. Por ejemplo, decir, mira, mi mensaje que está dentro de este texto cifrado es, qué sé yo, mayor que 10. Esa propiedad es una propiedad simple que puedo expresar que está en NP. Hay muchas propiedades que yo puedo expresar, la gran mayoría de las propiedades las puedo expresar en NP, ¿ok? Por ejemplo, saber si un circuito tiene solución o no es una propiedad que está en NP y yo puedo demostrar eso interactivamente. Entonces esto se usa harto en esto, y el tema es que en realidad se puede usar hoy en día como caja negra. Hay muchos protocolos, dependiendo de la propiedad que quiera demostrar, hay muchos protocolos para esto. Una tercera, y de hecho esta tercera técnica para usar es probablemente la técnica más importante en computación multipartita segura, que se llama compartimiento de secreto. Y lo que hacen esto fue propuesta por Adi Shamir el año 79 y ha sido mejorada en muchos sentidos, es que cada participante, un participante puede tomar un valor secreto y esencialmente dividirlo en trozos y enviárselo a varios otros. ¿Y cuál es la gracia? Es que todos los otros que reciben estos valores secretos tienen que, si hay un número fijo, que es un número T, que típicamente es como la mitad de los participantes,
que yo le puedo enviar, por ejemplo, lo envío a 100 participantes, n igual 100 participantes le envío estos trozos, pero yo requiero que si hay, por ejemplo, 60 de ellos que están de acuerdo, pueden reconstruir mi secreto. Sin embargo, si hay 59 que están de acuerdo, no pueden reconstruir mi secreto. Hay un valor T, que es un valor, T viene de threshold, de umbral, en el cual yo puedo garantizar que a las personas que les di mi valor, solo si hay el número adecuado, pueden reconstruir mi valor, y si no, no saben ninguna información. Esto, en realidad, cuando se propuso esto, se propuso, por ejemplo, en el contexto de tener la clave que lanza una bomba nuclear. La clave que lanza una bomba nuclear no se la puede pasar a una sola persona, porque esa persona se puede volver loco y lanza una bomba nuclear. Entonces, tienes que distribuirla entre, qué sé yo, entre 10 generales y el presidente y, no sé, por presidente del Senado. Pero el problema que tiene es que el día de mañana tiene esas 10 personas y dice, ya, ok, necesitamos las 10 para que puedan enviar a gatillar la bomba nuclear. Okay, ojalá que no, pero supongamos que puedan hacerlo. El problema es que uno de esos generales puede decir de la noche a la mañana justo dice que no quiero, no lo voy a enviar. Entonces lo que necesita es que una situación más flexible, que por ejemplo cualquier 5 de ellos, de los 10, puedan reconstruir la clave. Y es exactamente esta idea. Esta clave, este valor secreto, se distribuye, por ejemplo, en 10 participantes y cualquier conjunto de tamaño, por ejemplo, t igual 5, puede reconstruirlo. Ahora, esto se usa, vamos a ver, una de las maneras como se usa es que el consumo de una persona se distribuye entre todas las otras personas. Y la gracia, y esta es la parte más bonita de todo esto, es que cuando uno hacemos eso, no solo puedo reconstruirlo, típicamente ni siquiera quiero reconstruirlo. Cada participante puede verificar que el trozo que le dieron es correcto. Y segundo, si a mí me van trozos varios otros, yo puedo sumar los trozos y lo que hago es que ahora tengo un trozo de la suma de los secretos. De nuevo, esto suena trabalengua. Imagínense que cada uno de ustedes tiene un consumo. Y cada uno de ustedes lo divide en trozos y se lo envía a todos los otros. Cada uno de ustedes va a recibir trozos de todo el resto, ¿cierto? Ahora imagínense que ustedes todos esos trozos los suman, los suyos, y quedan con un solo trozo sumado. Ese trozo va a ser un trozo de la suma de todos los consumos. Tiene una propiedad que se llama es lineal. Y es bien impresionante que sin nadie revelar nada, todos nosotros podamos obtener un trozo del consumo, de la suma de todos los consumos. Y ahí después de eso, simplemente decidimos nosotros, un conjunto grande de nosotros, 50 de nosotros, etcétera, decidimos reconstruir el consumo total, el consumo promedio. Calculamos el consumo total, dividimos por el número de participantes. Es una técnica muy bonita. Entonces fue Adi Shamir el que lo propuso en la SDRCA. ¿No se conoce el algoritmo de encriptación RCA? Adi Shamir. Este artículo donde propuso eso tiene 2 páginas. Y es el artículo más citado en criptografía. Es el artículo principal, el que está en el tope de todas las citaciones. Es realmente desagradable saber, da mucha envidia el que alguien tiene un artículo 2 páginas que es el más citado en un área entera. Además, encima, y lo peor que también Adi Shamir, si uno lo conoce, es un tipo buena onda, simpático, etcétera. Entonces las tiene todas. Realmente es para odiarlo. Y la última técnica es la técnica que se ha usado más recientemente, de hecho fue propuesta recién en el 2009, es una idea que nos permite, ahora si yo encripto un valor, si por ejemplo cada uno de los participantes puede encriptar su consumo, que aquí la vamos a mostrar con un candadito, el participante 1 va a hacer un consumo verde, el consumo encriptado va a ser rojo, el consumo del participante 3 va a ser azul, y la gracia es que se descubrió una manera de tomar los textos cifrados que son estos, las encriptaciones, y alguien que tome eso sin tener la clave privada, sin desencriptar estas cosas, es capaz de sumarlos y obtener un valor que es la encriptación de la suma. Esto es bien mágico, pero es cierto y funciona. Podríamos todos ustedes enviarme el consumo encriptado de su casa. Yo lo recibo, yo no tengo la clave de esa encriptación,
pero sin embargo tengo una manera de combinar todos estos textos cifrados y me queda la encriptación de la suma. De hecho, también se puede hacer con la multiplicación. Yo podría poner la encriptación de la multiplicación de estos valores. Pero en el caso de los consumos no es muy útil, pero en otra función podría ser necesaria. El tema es que con eso yo puedo calcular si tengo suma y multiplicación, puedo calcular cualquier función que yo quiera. Y esto fue una revolución de 2009, que se lograra hacer, no se pensaba que existía esto para propiedades tanto suma como multiplicación. Lo impresionante que esto nos abre la puerta a muchas cosas, a calcular funciones realmente complicadas en forma encriptada. Les voy a mostrar cómo. Ahora, inicialmente cuando se propuso esto, este trabajo, las claves públicas eran de varios gigas y los textos cifrados eran de varios gigas también. Gigabytes. Entonces estábamos hablando cuando se propuso en 2009, toda la gente estaba muy feliz que se pudo resolver en teoría esto, pero en la práctica todo el mundo decía esto es imposible implementarlo, no existe un computador que se implemente. Eso fue el 2009. Afortunadamente estas cosas van mejorando y hoy en día vamos a ver que uno de los proyectos que nosotros hicimos fue implementar esto en celulares. Ahora, no fue este mismo algoritmo, otros algoritmos que han ido cambiando, pero efectivamente estas cosas parten muy teóricas, pero con buenos ingenieros se pueden traer y hacer muy prácticas. ¿Cómo se usa esto de Fully Morphic Encryption para resolver problemas? El paradigma es esto. El paradigma es que ahora los dispositivos comparten información encriptada con una nube. La nube no tiene claves. Toma los valores encriptados y los puede combinar. Puede aplicar una función sobre los valores encriptados. Por ejemplo, sumarlos. Por ejemplo, calcular el máximo. Por ejemplo, calcular el mínimo. Por una sola función. Y esto se lo envía, este valor nuevo encriptado que representa, por ejemplo, la suma, se lo envía a y este lo desencripta. Con eso lo que hacemos es que ahora los valores están encriptados en la nube. Si es que alguien hackea la nube, obtiene solo valor encriptado. El que tiene la clave para desencriptarlo está en otro lado. Y este solo obtiene un texto cifrado que ya tiene adentro la suma, no tiene los valores individuales. Veamos cómo se usa esto. En la práctica, ¿cómo se podría usar? Una manera es que, por ejemplo, el proveedor, Chilectra, publica su clave pública. Cada uno de las casas inteligentes sube los valores de los consumos encriptados. La nube calcula el resultado homomórficamente, esto es, calcula el resultado solo a partir de los textos cifrados, nunca ve ningún texto plano, nunca ve ningún consumo individual, suma todos estos cifrados y en el fondo como que los comprime, le hace aplica una función matemática que permite calcular el texto cifrado que contiene el consumo promedio. Y eso, como no lo puede desencriptar, se lo envía acá a Chilectra, que sí puede desencriptar ese texto nuevo, no es un texto cifrado, que contiene solo el consumo promedio. Por lo tanto, esto obtiene solo el consumo promedio, la nube no obtuvo nada y todos los usuarios quedaron felices porque tienen la garantía de que nadie pudo saber su consumo individual. Sin embargo, el proveedor del servicio obtiene lo que quería, por ejemplo, el consumo promedio. Este es un problema general, esto ocurre particularmente cada vez más con la idea de lo que le llaman la Internet of Things, los dispositivos que reportan información y piden información de vuelta. Esa información que van a empezar a reportar ya no va a ser el consumo, van a ser si que ustedes están en la casa, si es que usaron o no tal pantalón, porque probablemente el día de mañana el pantalón va a tener un dispositivo, algún tipo de dispositivo que les va a ayudar a decir, oye, ojo que mañana tienes una salida, así que lávame para que yo esté listo para mañana, porque yo sé que soy tu pantalón favorito. Ahora, que el pantalón le reporte esa información a su entre comillas, a su creador, la empresa, es medio complicado. Imagínense que hoy en día podrían haber también pastillas, remedios, que tengan inteligencia y que puedan recordarle a ustedes que tienen que tomárselo. ¿Les interesaría a ustedes que les reportara si han tomado o no ciertos remedios? A mí, no sé si me interesaría que reportara si es que mi mujer o no, pastilla anticonceptiva se la está tomando o no.
el detalle de esa información, que puede ser súper delicada, se torna cada vez más preocupante acá. Necesitamos esos algoritmos, y esos algoritmos no están hoy en día. Necesitamos que la gente piense estos problemas, piense cómo aplicar estas técnicas criptográficas a esto. Eso no están. Estamos recién descubriendo eso. Ahora, un pequeño proyecto que hicimos con la gente de Nick Labs y con Giselle Font, que es estudiante de magíster, y Javier, teníamos el siguiente problema. El problema que mencionaron aquí era el problema de Alkington, que es que es un servicio voluntario en el cual la gente baja una aplicación y esa aplicación determina la intensidad de la conexión, del punto de acceso, o sea, de su conectividad, y lo que les da al final, las personas bajan esa aplicación la usan en Santiago, y lo que les da es un mapa de dónde tienen mayor conectividad, dónde menos conectividad. Y hasta ahí felices. Y estos usuarios que lo habían bajado están muy felices, pero el problema es que nosotros empezamos a sentirnos un poco, en particular, un poco inquietos de, oye, ninguno de estos usuarios les preocupa que nosotros tengamos exactamente dónde están todo el día. Y de hecho a nosotros nos preocupó, y lo que decidimos hacer fue, ¿sabes qué? Vamos a poner sobre esta información que nos envía, vamos a proveer una capa de criptografía que a nosotros nos permita solo saber la información que queremos. Por ejemplo, cuántos dispositivos móviles hay en un momento del día al lado de una cierta antena. Tengo una antena 2 cuadras de acá, quiero saber a las 2 de la tarde cuánta gente había ahí. No me interesa saber quién era, quiero saber cuánto hay. Eso es todo lo que necesito. ¿Cómo lo hago? Y de alguna manera no quiero saber la información de esta persona. Puedo decirle a las personas, ¿sabes qué? Tú usas la aplicación, pero yo no voy a saber dónde estás tú todo el día. Esa es un poco la idea, que dónde queda oculto, y es ser capaz de entregar este servicio donde están los puntos de acceso más populares, que tienen mejor conectividad, etc. Bueno, esto lo hicimos, y una de las estrategias fue la siguiente. Hay puntos de acceso, hay antenas. Los celulares pasan al lado de estas antenas, y cada vez que pasan al lado de una antena reportan a qué antenas se conectaron, obtienen una especie de identificador, y este identificador lo envían a un colector. Este colector lo que hace es lo guarda, y vamos a ver que va a haber una segunda entidad, que es el procesador. El procesador lo que va a hacer una entidad distinta, que es la que calcula cuántas personas hay al lado de cada antena. Y la gracia es que esa información después se la podemos enviar a los usuarios, como la calidad de su conexión a internet, o podemos poner estadísticas de cuáles son los puntos de acceso más populares, etc. Ahora, esto en la práctica requirió un poquito de criptografía, como se podrán imaginar. Y por ejemplo, si el valor, las antenas, por ejemplo aquí tenemos en caso 5 antenas, lo que pasaba es que el dispositivo móvil, al conectarse a una antena, lo que se hizo fue que pusimos esas antenas, las codificamos en binario, o sea, como en unario, marcando un 1 exactamente en la columna asociada a la antena iésima que me estoy conectando. Y lo interesante de eso, que con esta codificación podemos encriptar individualmente estos bits, y enviarse esto es lo que se le envía al colector. ¿Y cuál es la gracia? Es que toda esa información se le envía encriptada junto con cuándo me conecté, a qué hora, etc. Pero no le digo a qué antena me conecté. Eso va encriptado. Usando este algoritmo de encriptación homomórfica, que me permite hacer la suma. Y de hecho, lo que hace el colector es que el día de mañana, el colector tiene varias filas de este tipo de la información asociada a una cierta persona se conectó. De hecho, aquí tengo el nombre de la persona. Puedo saber qué persona se conectó a esta antena. No tengo idea qué antena es. Sé cuándo fue, el tipo de calidad, etc. Y para cada persona tengo uno de esos. ¿Qué pasa si ahora yo quiero saber todas las personas que se conectaron en un cierto periodo de tiempo a la antena 4? Lo que hace es que necesito que ahora el procesador le pregunta al colector, dame
la columna encriptada, la cuarta columna, mándamelo a mí, asociada a todos los que se conectaron a las 2 de la tarde. Eso se lo envía acá al procesador, el procesador lo combina y obtiene este resultado que está encriptado, que no lo puede abrir, y ese resultado se lo envía a una segunda entidad que es el desencriptador, y el desencriptador es efectivamente, estos somos nosotros. El colector y el procesador no somos nosotros, es un lugar que está completamente separado de nosotros como los que hacemos la estadística. Y el desencriptador que tiene la clave puede obtener que, por ejemplo, habían 2 personas en ese momento. Con eso garantizamos que mientras yo no me vaya a meter, nosotros nos vayamos a meter acá, no pasa nada. Entonces uno puede tener escenarios, en particular piensa en escenarios de empresas como la eléctrica, la de agua, etcétera, donde tú le digas tienes que separar tu recolección de datos de tu estadística. No se pueden mezclar, como esto. Entonces todavía es posible calcular el número de personas que están asociadas a una cierta antena, etcétera, y eso funciona. Ahora, lo impresionante de esto es que hicimos también pruebas, y esto más fue la labor de increíble de Giselle, que fue la estudiante magíster que hizo esto, que logró implementar estos algoritmos de Fully Homomorphic Encryption y en un celular, de hecho en 2 celulares, y mostraba, bueno, había un problema, el único problema que la implementación que teníamos hasta ese momento, que era el 2014, 2013, el tamaño de las claves públicas de 8 megas. Créanlo o no, eso era poco. 8 megas, 8,5 megas, 8,6, la clave pública 8,5 megas, la clave privada 8,6. Se veía harto, pero en realidad en un dispositivo, en un teléfono inteligente, eso es como el 2% de su memoria típica, y calcularlo o sea, efectivamente esto se podía grabar en el celular, de acuerdo, estábamos usando bastante memoria, pero no es tan deschavetado así que es demasiada memoria, no sé si se puede hacer. Ahora, la verdad es que tendríamos que haber pedido al usuario que le agregara más memoria a la aplicación que estábamos usando, que en el fondo le permitiera usar memoria, pero está bien. Y lo más impresionante es que encriptar ahora en vez de mandar los mensajes tal cual, mandarlo encriptado, había una versión básica que usando un sistema que solo es homomórfico con respecto a la suma, y hay una versión mejorada que usando un sistema que es homomórfico de suma y multiplicación. El sistema más básico solo nos permitía contar un cierto número de antenas, por ejemplo una cantidad de antenas fijas, no más de 100 antenas. Sin embargo, el mejorado nos permitía contar un número gigantesco de antenas. Sin embargo, requería un algoritmo de encriptación un poquito más sofisticado, fully homomórfico. Ahora lo implementamos y sorprendentemente el mejorado era mucho más rápido, eso porque son librerías distintas. El básico y el mejorado son librerías distintas, son algoritmos distintos y además operan sobre 2 teléfonos distintos. La conclusión es que esto en principio es factible. Algo que 5 o 6 años atrás era completamente fuera de toda consideración racional implementar en un computador grande con harta memoria, hoy en día lo podemos hacer en un celular. ¿Ok? Por lo tanto, es factible implementar estas cosas hoy en día. Ya. Si tienen preguntas en todo caso. Dime. Más o menos en grandes rasgos, ¿cómo se hizo la implementación en la aplicación móvil usando la librería? O sea, ¿cómo se adaptó? Existe, eso probablemente tendrías que preguntárselo todos los detalles a Giselle, pero yo lo que sé, no tengo un lápiz aquí. Hay una librería que, ¿sí? Hay una librería que se llama glib, que se lo googlea, que es librería en C, que permite implementar Fully Homomorphic Encryption. Y lo que hizo Giselle con mucha paciencia fue ver cómo pasar esto adentro a una aplicación móvil, ¿ya? Entonces la librería está. La librería la hicieron los mismos investigadores que han mejorado los algoritmos de Fully Homomorphic Encryption, ¿ya? Y de hecho lo único que ellos piden es que por favor alguien lo use para ver si esto es factible. Y efectivamente nosotros lo usamos y estaban fascinados que lo estábamos usando.
Así que, y bueno, y Giselle, que empezó a usar esto, quedó tan fascinada que una de las personas que más trabaja en este tema se la quería llevar a Microsoft, que es una investigadora, y estaba muy triste cuando ella Giselle decidió irse a Google, ¿ok? Porque con su trabajo en esto. Entonces, mi punto, y estoy pasando un poco el marketing, es que hay mucho espacio donde revisar y hacer estas cosas. Esto las empresas hoy en día los quieren hacer. Esto están pensando en aplicaciones que van a funcionar en 5, en 10 años más, donde vamos a estar, las empresas les van a pedir sí o sí que implementen esto, porque ya la gente no va a aguantar más que los hackeen y les roben toda la información. ¿Okay? Entonces, no te puedo dar muchos datos. De hecho, si tú vas a la página, si googleas, en la página de Nick Labs está en la tesis de Giselle, ¿cierto, Javier? ¿No está? No, pero están los artículos. Ah, están los artículos, ok. Ahí lo puedes ver, están los artículos donde publicamos. Ahora, para cambiar un poco el tema, otra aplicación que parece no tener nada que ver con la anterior, tiene que ver con algo que mencionaron en uno de los videos, el hecho de obtener anonimato en una red. La mayor parte de la gente piensa que obtener anonimato es trivial en internet, cualquiera es anónimo. Mentira, eso no es cierto. Es muy fácil averiguar quién es quién, qué está haciendo qué cosa. Lo que pasa, y uno pregunta, entonces, ¿por qué no pueden atrapar a los hackers cuando hacen ataque y todo el cuento? Porque lo que hacen es saltan de un lado a otro. Sin embargo, si yo soy un usuario honesto y quiero tener una garantía de que yo puedo enviar información o acceder a sitios web de una manera privada, hoy en día esa no la tengo tal cual. El tipo de red que tenemos no nos permite, nos filtra mucho. Cualquiera que monitoree la red puede saber con quién me estoy comunicando. Y hay muchos escenarios que no tienen nada que ver con ningún ilícito que tiene sentido en el cual yo quiera tener comunicación anónima. Por ejemplo, la policía podría querer implementar un sistema de denuncia anónima en la cual ni siquiera si la policía quiere saber quién soy yo, pueda saberlo. Hoy en día vamos a mostrar que eso es posible. Sin embargo, cuando ustedes denuncian, y de hecho lo que sucede cuando ustedes denuncian telefónicamente, en estricto rigor la policía podría saber quiénes son ustedes. Imagínense que quieren denunciar algo de narcotráfico, donde su vida está en el juego. Incluso arriesgarse que alguien de repente dentro de la policía pueda estar coludido con alguno de los narcotraficantes, podría ser. Entonces hay un riesgo muy grande. Entonces el punto es que hay escenarios donde implementar canales anónimos tiene mucho sentido. Por ejemplo, que quieres poner mecanismos donde la gente pueda filtrar información respecto a colusiones, donde los empleados puedan mandar información, decir, ¿sabes que hay una colusión dentro de mi empresa? En forma anónima. Y ese servicio que los dé alguien. De manera que incluso ni la empresa ni el gobierno pueda saber lo que tú puedas filtrar tranquilamente. Si yo pueda, por ejemplo, ir a ver bases de datos médicas respecto a no sé, hoy en día si tú vas a googlear información respecto, por ejemplo, de una enfermedad estigmatizante, SIDA, por ejemplo. Puede ser un tema re complicado, la gente no quiere estar contando, ni siquiera revelar que está buscando información de eso. Hay muchos escenarios donde esto se puede usar. Ahora, ¿cómo se logra esto? La red hoy en día es realmente transparente. Alguien que monitorea la red puede saber dónde yo voy y puede identificar. De hecho, los gobiernos lo están haciendo. Hace un par de años hubo una revelación en el gobierno norteamericano, se supieron las revelaciones de Snowden, donde mostraron que el gobierno norteamericano está haciendo esto, está mirando quién se comunica con quién. ¿Cómo se logra anonimato? Una manera de lograr anonimato, fíjense que ya empieza a aparecer bastante las mismas herramientas que hemos utilizado. Una herramienta, un protocolo que se llama Mixnet, que tiene que ver que los participantes toman sus mensajes y estos mensajes los pasan a través de algo que se llama un servidor de mezcla. Este servidor de mezcla, imagínense que cada uno de estos es un mensaje encriptado, un sobre. Este es la persona 1, la persona 2, la persona 3. Lo que hace este servidor de mezcla es toma ese mensaje y lo suma con la encriptación de 0. Al sumarle 0, el mensaje no cambió, pero el texto cifrado sí cambia. Y por eso que todos estos mensajes ahora, y los cambia, los permuta, y ahora mi mensaje terminó en la posición 5, el de otro terminó en la posición 1, etc. y los permuta. Todos estos textos cifrados tienen los mismos mensajes, pero en orden cambiado. Y el texto cifrado luce distinto.
Eso se puede hacer usando esta misma idea de la encriptación homomórfica. Cambiar simplemente sumándole 0 a cada uno de estos. El 0 no cambia el mensaje, sin embargo cambia el texto cifrado. Y esto lo puedo hacer varias veces. Y lo interesante es que existen unas demostraciones de Zero Knowledge que me permite garantizar que el que hizo esto lo hizo correctamente. Que no tomó mi mensaje y lo tiró al tacho de la basura. Que lo hizo correctamente. Sin revelar cuál es la correspondencia de si mi mensaje fue a la posición 5 o no. Y uno podría decir, bueno, ahora abrimos todo esto. Bueno, pero ¿qué pasa si yo desconfío que esta persona que hizo acá este cambio puede irse de lengua y contar que mi mensaje era el 1 y después lo pasó en la posición 2? Bueno, para evitar esto se puede hacer varias veces. Se puede hacer n veces. Y finalmente lo que yo hago es que estos son los mensajes después de pasar por n personas. Estos textos cifrados contienen los mismos textos planos que ya, pero en orden cambiado. ¿Y quién sabe la correspondencia si mi mensaje era el 1 y después pasó al 3 y después pasó al 5 y después pasó y terminó en el 15? ¿Quién sabe eso? Bueno, lo saben todos ellos. Basta que uno de ellos se quede callado y no diga nada para que el anonimato de mi mensaje se preserve. Y esto que me da una técnica que me permite a mí mandar de allá un mensaje y estos se abren, se desencriptan y con eso estos mensajes se publican y son completamente anónimos. Yo no sé de quién vienen, a menos que hablen todos y digan qué es lo que hicieron, yo no sé de dónde vienen. Algo similar se puede hacer usando una técnica que se llama DCNet o por Dining Cryptographers. No voy a meter mucho en el detalle porque en realidad con la anterior es suficiente, pero de hecho Camilo, que está por aquí, está trabajando, tiene un póster en esto de una técnica de cómo hacerlo, donde esencialmente es muy parecida a la idea. Cada participante cuando quiere mandar un mensaje como que envía una especie de varios valores que parecen ser aleatorios. Nadie sabe que estos valores no tienen nada, pero son valores entre comillas aleatorios, con la propiedad que estos valores aleatorios, se llama un pad aleatorio, si los multiplicamos todos componente a componente, obtenemos el 1. Eso es posible hacerlo de una cierta manera, no me pregunten cómo ahora, pero es posible hacerlo para que obtenga el 1. Y la gracia de esto es que ahora, si yo quiero que uno de ellos quiere mandar un mensaje anónimamente, lo que hace, por ejemplo, esta persona es escoge una posición en su vector donde poner el mensaje. Por ejemplo, pone su mensaje ahí. Sin embargo, ahora al ponerlo ahí, su vector todavía luce como si fuera completamente aleatorio, la gente lo mira esto, no sabe que hay un mensaje aquí, piensa que es un valor aleatorio. Pero la gracia es que si todas las personas hacen eso y ponen sus mensajes en distintas posiciones, cuando se multiplica todo esto, se obtienen solo los mensajes. Esto se denomina una red de Dining Cryptographers o de criptógrafos comiendo. Hay una historia por detrás que los criptógrafos se juntan a comer y quieren saber quién pagó la comida, y como son muy tímidos los criptógrafos en general, no querían preguntar, pero sospechaban que puede ser, cuando ellos querían pagar al final, le dijeron no, la comida está pagada, entonces querían saber si había pagado la NSA o alguno de ellos. Entonces finalmente hacen esto para efectivamente, si una persona sabía que habían pagado la NSA, él podía decir pagó la NSA. ¿Okay? Historia aparte, estas son herramientas que permiten obtener anonimato de mensaje anónimo, usando las técnicas que conocemos, que son, por ejemplo, encriptación homomórfica, etc. Y con esto me gustaría un poco resumir varias cosas. Vimos la idea de proveer servicio con dispositivos de tipo Internet of Things o, qué sé yo, casa inteligente, etc. Vimos comunicación anónima. Sin embargo, hay otras posibilidades que se parece a la idea de Internet of Things, que es, por ejemplo, seguridad vehicular. Que con Sandra hemos estado conversando de algo, esto va probablemente a hablar alguna idea. Esto tiene que ver más la faceta de seguridad y una aplicación de criptografía. Piensen en el siguiente caso. Hoy en día es muy factible, de hecho es posible, que los automóviles hablen entre ellos. Hablen entre ellos, me refiero a cada automóvil tiene un computador que se puede conectar con un servicio central, o en teoría también conectar entre ellos, intercambiar información. ¿Qué pasa ahora cuando llegan a una intersección? Ambos tienen que esperar la luz, uno la luz roja, el otro la luz verde, ¿cierto? Pero si se piensan un poco, si es que hablan entre ellos,
¿por qué no se ponen de acuerdo en que uno pase y el otro no? De hecho, incluso mucho antes de llegar a la intersección. Suponiendo que hay un buen alcance para esta comunicación, mucho antes de llegar y decir, ok, por ejemplo, eliminamos el semáforo y la pregunta es, ¿quién cruza primero? El problema con esto, fíjense, es que hay incentivos bien perversos para porque una opción que podría ser, mira, yo paso primero, y el otro dicen, yo paso primero, y por supuesto no llegan a ningún acuerdo, y eso probablemente chocan, ¿ya? Entonces, y claro, ¿cómo nos aseguramos que ninguno haga trampa? De hecho, usando estos mismos protocolos que les mencioné. Una opción es ejecutar computación multipartita segura para calcular una función, y la función es muy simple. Tirar una moneda, o sea, 0, 1 con probabilidad 1/2. Calcular entre los dos. Es una función que es una función aleatorizada, que no tiene input, pero se puede calcular de a dos, de tal manera que ninguno de los dos puede determinar el resultado, puede influir en el resultado. La moneda va a ser 50% cara, 50% sello. Y lo hacen juntos antes de llegar a la intersección. Los dos saben el resultado. El que puede pasar, pasa y el otro espera. Eso requiere criptografía, requiere estos mismos protocolos. Lo interesante, bueno, esto es solo la punta del iceberg. ¿Qué pasa si es que estos son dos autos? Típicamente en secciones llegan muchos autos. No puede ser que de a pares decidan si van a pasar o no, porque queda la escoba. Lo que probablemente necesita es que haya un flujo constante, que puedan seguir pasando por un cierto tiempo. ¿Qué pasa si hay más de autos? ¿Qué pasa si es que yo quiero determinar cuál es la ruta menos congestionada, preguntándole a los otros lados que están al lado, y no necesariamente un servidor central como Waze? Yo le pregunto al resto del auto, ¿y está despejado por allá? Hay incentivos perversos, que el resto de los autos me digan, no, por allá está súper congestionado, pero en realidad porque quiere irse rápido. Entonces aquí hay que aplicar las mismas técnicas para poder obtener soluciones que nos permitan, por ejemplo, eliminar semáforos, hacer tráfico más fluido, garantizar que en ninguno de estos se puede pasar de listo y puede de alguna manera hacer jugar en el sistema para obtener ventaja. Y eso, esto es mi idea hoy día era dar una especie de bosquejo de qué se puede hacer con criptografía hoy en día en red, qué cosas se pueden resolver, qué cosas hay. Están las herramientas, pero no hay la gente que ha implementado estas cosas. Hay muchas preguntas que hacerse, cómo se puede hacer en la práctica, implementarlo, hay librerías disponibles. Entonces, aplicar criptografía a esta avanzada red es posible, pero necesita gente, buenos ingenieros, gente que sea capaz de meterse, le guste estos temas para meterse. A mí me motiva mucho, si a los que les guste esto me pueden contactar, es parte del trabajo que hacemos. Sandra trabaja en la parte vehicular y va a hablar de otros temas probablemente después. Así que con eso me gustaría concluir esto, y si tienen preguntas me dicen. Gracias. ¿Preguntas? Yo tengo Ya. en la diapositiva 13. Chuta, ya. Son todos 42. Ah, no, ahí está. Era cuando estaban hablando de la Ajá. red eléctrica inteligente. ¿Ya? Que en ese caso en particular, igual hay que confiar en Chilectra que haga, o sea, que ellos, o sea, porque el servidor central podría pedirle a Chilectra que te envíe los datos A ver, agregados y poder desencriptar. esta es la nube. Puedes pensar que es una especie de recolector, un servidor que recolecta los valores, los consumos encriptados. Tiene esa base de datos. Y lo que sabe, la estrategia es que va a ser que él sabe que a Chilectra solo le puede mandar, por ejemplo, los valores para un horario al día, para todos los usuarios, sumados. Ese valor, pues él tiene toda la base de datos para todos los usuarios. Entonces lo suma todo, y ese texto cifrado que él no puede ver,
se lo envía a Chilectra. Pero ¿cómo nos asegura la nube que está sumando y no está enviándole los...? Ok, está bien. Hay un tema, que efectivamente si estos dos se coluden, por supuesto podría desencriptar todo. Porque él tiene este Chilectra tiene la clave. Para desencriptar las cosas, él no tiene la clave. Pero la idea de este modelo es que tú separas esto en dos entidades, donde esta entidad, por ejemplo, incluso podría ser una entidad completamente distinta, porque no necesita tener ninguna información, no tiene las claves. Chilectra solo tiene la clave privada para desencriptar. Esta no tiene ninguna clave. Esto puede ser un Amazon, puede ser un Estado, puede ser un gobierno, puede ser cualquier otra entidad que no necesariamente se va a coludir con Chilectra. ¿Ok? Es un poco la apuesta, es que tú separas recolección de cálculo. ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, que los valores agregados, ya la nube no tiene ninguna manera de saber porque no tiene las llaves. Sí. Se le devuelven al usuario y los usuarios después sean los que desencriptan. Hay situaciones un poquito más que podemos conversar, un poquito más sofisticadas, en los cuales el usuario de alguna manera da como aprobación o no para hacer ciertas operaciones. Este usuario puede decir, ¿sabes que yo, por ejemplo, yo quiero que Chilectra pueda saber cuánto consumo tengo a las 2 de la tarde, pero no a las 8 de la noche, por decir algo? ¿Cómo lo hace eso? Lo que él podría hacer, cada uno de ellos, es enviar una especie de bit que dice, ¿sabes que para las 2 de la tarde mi preferencia es 0, 1? 1 sí, 0 no. ¿Me siguen? Entonces yo, de acá, manda encriptado mi preferencia para las 2 de la tarde en sentido de que hay un 1 ahí, significa que a las 2 de la tarde quiero que no hay ningún problema que calculen el promedio conmigo. Pero si yo no quiero que a las 2 de la tarde calculen mi promedio, mando un bit encriptado en 0. ¿Cuál es la gracia? De acá ahora, la fórmula que puede calcular, en vez de hacer la suma nomás, puede hacer la suma ponderada por estos valores. Por lo tanto, mi consumo lo van a multiplicar por este bit que es 0 o 1. Si es 1, va a ir en la suma, va a ir en el promedio. Si es 0, no va. Entonces, de alguna manera, con este está dando una aprobación si quiere o no que participar en el consumo total. Ahora, esto por supuesto, hay miles de detalles que posiblemente todos les gustaría participar porque tienen un reporte más correcto, o sea, correcto de vuelta. Si yo decido no participar, mi consumo no va a aparecer en ningún lado. Entonces, el tema es que esta interacción es posible hacerla perfectamente de manera que esta entidad solo maneja valores encriptados. Solo maneja el encriptado. Y por lo tanto, la fórmula que calcula ahora depende de más cosas, no solo de los consumos. Depende si la persona quiere o no que su consumo aparezca en el total de las 2 de la tarde, de las 8 de la tarde, etc. ¿Okay? Son fórmulas entre comillas, más elaboradas, pero son factibles. Dime. Sobre este mismo ejemplo, ¿hay manera de que Chilectra pueda verificar que la información que está manejando la nube sea realmente la que está enviando cada hogar? O sea, que la nube no está metiendo o alterando y que meta otras cosas y que verifique que realmente son los de los hogares. Sí, hay formas de hacer eso, no lo mencioné acá. Existen algo que se llaman firmas homomórficas también. ¿Qué significa eso? Que cada participante acá tiene una especie puede firmar su mensaje, su consumo. Eso existe. Y por lo tanto, Chilectra, al recibir el valor encriptado, viene con una firma de la suma y puede validarlo. Con la clave pública, ¿no? Con una clave pública, exactamente. Entonces, la idea es que Chilectra está recibiendo el valor calculado correctamente de calculó correctamente, se hace usando esta idea que cada uno de estos valores viene firmado. Yo, para agregarlo, agrego los valores encriptados, pero además agrego las firmas. Entonces, tengo un valor encriptado con una firma que se comporta, que se lo envío a él y puede verificar correctamente. Esto se puede hacer. Y uno de los temas interesantes también que no mencioné acá. ¿Sí? ¿Pregunta? Yo tengo una. En el proyecto de Arquitecto me quedó una duda ahí, pero quizás Sí. especial. Es con el tema más que tiene que ver con confianza. Cuando se hace una implementación como la que ustedes hicieron, ¿Ya? se está protegiendo la información del usuario a voluntad de quien está dando el servicio. Sí.
igual a mí me podrían decir como usuario, tranquilo que no estamos recolectando su posición específica, pero ¿cómo puede el usuario comprobar? ¿Hay una manera objetiva de medir la confianza a ese usuario para que efectivamente lo que me están diciendo que no se recolecta, no se recolecta? La respuesta simple es no. La respuesta es que no, por mucho, hoy en día todas las empresas nos digan confíen en nosotros, nos portamos bien, no vemos nada, etcétera. Te lo dicen todo el tiempo y es mentira, en el sentido de que las empresas, los gobiernos están hechos por personas, las personas se equivocan, los coimean, los hackean, etcétera, y tu información puede terminar, por mucho que todos sean buenos, terminar en malas manos. Por lo tanto, el tema de confianza, lo que hacemos con esto es realmente un enfoque distinto. Nosotros con esto tenemos una implementación de un sistema que si el que recolecta la información no quiere ver la información, pero quiere calcular las estadísticas, es posible. ¿Por qué proponemos esto? Porque tú dices, bueno, pero un poco tenéis que forzar a que el que recolecte la información quiera usar esto. La apuesta es que cada vez más los mismos usuarios les van a pedir a sus empresas, a las empresas a las cuales proveen servicio, van a decirle, oye, pero ¿cómo me garantizas tú que no ven mi información, que mi información no cae en malas manos? La pregunta que tú haces, la gente lo está haciendo cada vez más y cada vez menos tolera la respuesta, confía en mí, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay muchos hackeos de información de empresas y que terminan publicados en lugares accesibles a todo el mundo, la gente se está empezando un poco bueno, no es suficiente que tú me digas, me jures de guata que no estás viendo mi información. Yo necesito un mecanismo, alguna garantía más sólida. Esto es una garantía más sólida que la empresa voluntariamente podría querer entregar o que un gobierno, un Estado pueda decidir imponer a la empresa de ciertos rubros, imponer que tienen que usar mecanismos de este tipo. Por ejemplo, en Europa, varios países están conversando leyes donde las empresas que manejan datos tengan que usar mecanismos de esta forma para poder garantizar la seguridad de los datos personales de las personas. Por lo tanto, no es opcional para la empresa, no es una empresa buena onda, no, es un tema de ley, de reglamentación, legislación. Pero después necesitas un ente verificador. Sí, por supuesto, todas estas cosas, yo te puedo decir que estoy encriptando las cosas y te lo estoy mandando. Sí, por supuesto. Pero fíjate, ahí el problema es distinto, el problema de verificar que la implementación es correcta. Es un problema que de alguna manera algún tipo de auditoría de esto, ir a mirar y efectivamente esto está usando la herramienta, las librerías que debe hacer y correcto. Es otro tema, un tema de auditoría, pero eso es como en cualquier sistema informático necesita esto. Sobre todo si eres un fabricante de auto o algo así, quieres medir cuánto contamina, etcétera, también está ahí, exactamente, por ejemplo. ¿Más preguntas? ¿Pregunta? Bueno, en honor al tiempo, en realidad tendríamos que cortar allí. Queremos agradecer a Alejandro. Gracias, muchachos. Oh, gracias. Gracias.